Hola chicos, bienvenidos a Kairos, donde el tiempo de Dios es perfecto. Estoy con Michelle. Yo soy Gilda. El día de hoy les vamos a hablar un tema muy importante. Cuéntanos, Michu, de qué vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de las disciplinas espirituales, pero específicamente vamos a hablar de cómo leer la Biblia y no rendirse. Cuéntame, Michelle, en este tiempo a nivel personal, ¿cómo haces tú para leer la Biblia? Bueno, para leer la Biblia yo anteriormente estaba siguiendo un plan que me descargué del internet. Pero si yo soy nueva, ¿cómo empezaría a leer la Biblia? Para una persona nueva y que si es que no estás acostumbrada a leer mucho o no te gusta mucho la lectura, te recomiendo que, por ejemplo, empieces de unos 5 minutos o que tengas un plan de estudio bíblico, porque si es que no coges la Biblia y no sabes que, ¿y ahora qué leo tanto? Ha pasado situaciones que cogemos la Biblia y dice, oh Dios, háblame por favor, como hablas a través de tu palabra, abrimos el texto, chan, el primerito que veo es el que Dios me quiere hablar. A pasar de situaciones que sí, a muchas personas les sale, por ejemplo, la palabra que necesitan, pero a otras es como que, ay, ahora esto no me habla del Antiguo Testamento, de una historia de un rey, pero ¿y ahora qué hago esto? ¿Qué significa para mi vida? ¿Cómo lo transformo? Entonces, por eso es la disciplina que tenemos que tener para leer la Biblia de manera constante. Entonces, a veces igual leemos varios textos bíblicos. En un capítulo leemos todos los textos que hay en ese capítulo al azar, de manera continua, pero no entendemos. Antes de empezar a leer, ¿qué debemos hacer? La Biblia, este libro, es un libro espiritual, es decir, que nos alimenta el espíritu, pero debemos leerlo no humanamente, porque por eso muchas personas no entienden, o sea, dicen, ¿qué quiere? ¿Qué significa? No entiendo. Entonces debemos pedir ayuda al autor, al Espíritu Santo, que nos dé inteligencia, sabiduría, para nosotros poder entender. Y otra cosa que tú dijiste, que abro la Biblia, a ver, Señor, háblame y paz donde caiga. Pero eso es una mala práctica, se puede decir, un mal hábito. ¿Por qué? Porque nosotros debemos leer la Biblia de manera ordenada para poder entender. Es, por ejemplo, como a ti te manda alguien una carta. Te manda una carta y son unas 3 hojas de carta. Y tú dices, ay, voy a empezar a ver qué me querrá decir. Y abro la carta y sale la segunda hoja. Pero tú te vas a perder de la continuidad que tiene la primera hoja. No vas a saber de qué se trata. Entonces, así mismo la Biblia. Recordemos que, por ejemplo, las cartas paulinas fueron cartas enviadas a una iglesia o a una persona y tenían que ser leídas en orden. Entonces, si tú quieres empezar por leer un libro, por ejemplo, un libro de Filipenses, entonces como es una carta, tú tienes que leerlo todo y en orden. Entonces, lo recomendable es leer en forma ordenada. Pero si yo quiero, por ejemplo, hoy lunes voy a leerme todo Mateo, ¿puedo hacerlo eso? O sea, tengo 2 horas libres y voy a ver hasta dónde avanza a leer Mateo. ¿Es correcto leer Mateo de manera constante y continua como un libro normal y cualquiera? ¿O qué tengo que hacer en cada capítulo que yo voy leyendo? Mira, hay diferentes como que estilos de lectura, tipos de lectura, depende qué tipo de lector tú seas. Entonces, si tú tienes el tiempo, puedes leer, pero no solamente como que coges y leo para acabar rapidísimo, sino que tú puedes leer, pero entendiendo qué es lo que vas leyendo. De pronto hay palabras que tú no sabes qué significa. Entonces tú vas analizando parte por parte para que pueda ser algo comprensible y que te quede en tu corazón, porque si no, ¿de qué te sirve leer y no entendiste nada? Entonces puedes aplicar la regla. Hay una regla que es de los 5, 5, 5. Entonces lees 5 minutos, medita 5 minutos y ora 5 minutos. Entonces, de esa manera no es que te vas a cansar, porque como si es que un día te sientas y te pones a leer de recorrido 2 horas, del siguiente día ya como que te va a dar vaguería, vas a decir, ya leí ayer, ya hoy no leo. Entonces, hacer pequeños hábitos, pero que sean a largo plazo. Es lo que yo te podría recomendar. Les podría recomendar a aquellas personas que recién están empezando a leer la palabra del Señor. Hay muchas de las situaciones que al leer la Biblia vamos leyendo un capítulo y luego hoy por ejemplo leímos todo el capítulo 1, mañana el 2 y así, pero el día 5 ya no leo, sábado, domingo, vuelvo el lunes a leer otra vez. Entonces, como no leí esos otros días, digo, no, voy a leer los 3 capítulos que me faltan ese día. ¿Es correcto hacerlo?
Sí puedes hacerlo, pero lo importante es tener la constancia. Recordemos que nuestra carne, nuestra humanidad no va a querer leer la Biblia. O sea, el pecado que hay en nosotros nos va a decir, o sea, no leas la Biblia, mejor mira la televisión, mira el TikTok, mira un video. Siempre va a haber esa lucha entre querer, y cualquier disciplina espiritual, sea la oración, el ayuno, vigilias, y la palabra del Señor más que todo, porque implica la lectura, dar su tiempo completo, se puede decir. Entonces, siempre va a haber esa lucha y nosotros debemos como que mantenernos, como la vez pasada hablamos de la guerra, de la armadura de Dios. Siempre tenemos que, más que sea un pequeño tiempo, darle a la palabra del Señor, porque de esa manera es que vamos a poder crecer. Claro, es que nuestra carne no nos deja hacer muchas de las cosas y tenemos que obligarla a hacer. Por ejemplo, orar, leer, obligarnos a hacer, porque igual esto se forma una disciplina constante si tú lo haces todo el tiempo, y recordemos que Dios igual es un Dios de orden. Entonces, si nos da un día más de vida, hacemos la oración, meditamos en su palabra, y eso de los 5 me parece muy interesante aprenderlo. O sea, solo tomaría 15 minutos en total. Imagínate el día, tantas horas que tiene, y dedicarle 15 minutos es algo muy pequeño. Ajá. Pero muchas veces nos enfocamos en otras cosas y preferimos hacer, yo qué sé, estar ahí scrolleando Facebook, TikTok. Entonces, sería bueno nosotros pedirle ayuda al Espíritu Santo primero para poder que se forme una disciplina, que esto sea una disciplina. Por eso se llaman disciplinas espirituales, porque nos van moldeando, nos van disciplinando a nosotros mismos, pero nuestro espíritu. Sí, es interesante leer la palabra de Dios, pero ¿tú crees que es correcto tal vez descargarme en mi teléfono lo que es la palabra de Dios que tenerlo en físico? ¿Va a ser lo mismo o crees que esto cambia algo un poquito la metodología de leer la palabra de Dios? Mira, hay algunas cosas que parecen que son más espirituales que otras. Por ejemplo, una persona que lleva su Biblia a la iglesia, y otro que solo va con el celular. ¿Cuál de los dos crees tú que es más espiritual? Es que voy a tener ya preparada la palabra de Dios para abrirla, en cambio hasta el teléfono abrirlo, o sea, no significaría una espiritualidad como tal. Exactamente, o sea, no significa que el que tiene la Biblia en físico es más espiritual que el que la tiene en digital. Al fin y al cabo es la misma palabra de Dios, y hoy en esta época tan tecnológica en la que vivimos, imagínate, tú en tu Biblia tienes algunas versiones, puedes subrayar, puedes leer comentarios, entonces... A nivel tecnológico puedo descargarme una sola aplicación donde tengo varias versiones para poder estudiar. Pero la desventaja, se puede decir, es que te puedes distraer fácilmente, porque en vez de buscar la Biblia, ves una notificación en el WhatsApp o algo y ya te distraes. Entonces, ahí sería el conocerse uno. Por ejemplo, si tú te conoces que tienes dominio propio, o pones tu teléfono en modo avión y estás dedicando solo ese tiempo para la lectura de la palabra, ¿sabes? No puedes hacerlo en tu celular sin problema. Pero si es que tú te conoces que cuando vas a leer la Biblia en el celular ya te entras al Face, ya te entras al TikTok, ya te entras al WhatsApp, ya te entras al Instagram, entonces lo más recomendable para ti sería leerla físicamente. O sea, eso ya depende de cada persona, cómo es su dominio propio, cómo sabe manejarse, si es que tiene la capacidad de dedicar ese tiempo únicamente para la lectura de la Biblia. Lo puede hacer en el teléfono. Pero esos 15 minutos que voy a aplicar para leer la Biblia de manera diaria, tengo que estar concentrada en lo que voy a leer, pero previamente a la oración que yo le pido a Dios y al Espíritu Santo que venga a hacerme entender, porque dice que ahí en Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque la palabra de Dios no es que la lees cada año y va a ser lo mismo. O sea, ciertas cosas las vas a entender, pero cada año, cada día o cada momento que tú leas la palabra de Dios, vas a descubrir cosas nuevas, como el Señor mismo nos puso la palabra de Dios. Bueno, muchos dicen, ay, es que fue escrita por hombres, pero fueron utilizados a través del Espíritu Santo. Cuando yo humanamente cojo y leo la palabra de Dios, no voy a entender, pero si voy, como dijo Mishu, en lo que es el autor principal, que es el Espíritu Santo, Él me va a abrir el entendimiento para comprender lo que Él me está tratando de decir. La palabra de Dios siempre nos va a hablar la verdad del Evangelio. Recordemos que
en todo este libro, la historia principal, ¿cuál es? La salvación. Exactamente, es la historia de redención. Pero no se resume solo a decir que Cristo vino, se hizo hombre, murió por nuestros pecados y resucitó y volverá. No se limita solamente a decir eso, sino que en ese camino hay muchas historias, muchas tramas que nos revelan quién es Dios, cómo es su personalidad, cómo se comporta. Entonces podemos ir conociendo, por ejemplo, a mí algo que me llama mucho la atención es que cuando en las plagas de Egipto dice, y yo endurecí el corazón del faraón. Imagínate, o sea, Dios tiene el poder, el control para endurecer. Y más adelante cuando vas leyendo en Reyes, en Samuel, la historia de David, en las guerras, todo, y el Señor decía, y yo les di la victoria, y yo hice eso. O sea, todo se resume a que Dios tiene el control de todo. O sea, tú ya lees con unos ojos, o sea, ellos no sabían qué iba a pasar, no sabían nada, pero en la palabra de Dios dice, y yo hice que el rey endurezca su corazón. Y yo mandé a los cuervos que alimenten a Elías. Entonces Dios lo hace todo, o sea, Él maneja su creación, o sea, somos gobernados por Él. Entonces es algo como que, aún en esas historias que parecieran simples historias, tú vas conociendo la personalidad de Dios, quién es Dios, cómo es su carácter. O también cuando Jehová se enojaba con el pueblo de Israel porque ellos se volvían a la idolatría. Entonces Jehová les dejaba y les entregaba a sus enemigos. Entonces podemos ver como dice que... Pero Él también daba la victoria. Exactamente, pero mira... es por un proceso para conocer cuán poderoso es Dios. Dios les daba la victoria a los israelitas. Ellos se volvían por un tiempo a Dios, le obedecían, pero después se iban a adorar otros dioses y Dios les abandonaba. Entonces ahí tú puedes ver, o sea, que Dios, como dice, Dios es amor, o sea, Dios te ama, te da la victoria, pero siempre y cuando tú le obedezcas, tú le tengas a Él como Señor. Y dice, y después Dios les entregó a sus enemigos, se olvidó, les abandonó, y los enemigos venían y les ganaban a ellos. Claro. Entonces podemos ver que Dios también es fuego consumidor, debemos tener temor de Dios. Hay muchas personas que dicen, no, es que Dios es amor y ¿cómo va a ser un Dios tan bueno que envíe personas al infierno? ¿O por qué si un Dios hay tan bueno? ¿Por qué hay tantas enfermedades, tanta gente pobre y muchas cosas así? Pero o sea, es porque no conocen a Dios y ese es el problema, que muchas personas adoran a otro Dios, adoran a un Dios que solo es amor, a un Dios que solo es bondad y misericordia. Y claro que Dios es eso, por supuesto que Dios es eso, pero también Dios es un Dios celoso, que si es que tú te rindes a otras cosas, hoy en día no hay como que los Baales y esos ídolos. Claro, no hay. Pero hay otros. Porque sí los hay todavía. Sí, pero hay otros ídolos que hay en nuestro corazón, por ejemplo, la vanidad, el orgullo, los placeres que uno mismo desea satisfacerse. Esos son ídolos que nos hemos creado. Entonces, eso es importante al leer la palabra de Dios, que nos muestra quién es Dios, el Dios que adoramos, que podemos conocer mediante su palabra. Bueno, entonces, Mishu, antes de entender todo lo que hemos conversado, lo que hemos dialogado en este tema acerca de cómo leer la palabra de Dios y cómo poner disciplina en la palabra del Señor, al leerla continuamente, debemos hacer un énfasis en, si yo voy a leer la palabra de Dios, un versículo, un texto en ese día, ¿cómo aplico yo eso en mi casa? ¿Cómo aplico yo en mi trabajo? O sea, debemos preguntarnos cómo hacerlo en todo el texto que hemos dicho, ¿no? Pero en este caso recordemos que la palabra de Dios no es solo un libro como tal, es nuestro manual que nos permite tener transformación y demostrar lo que vamos aprendiendo cada día. Claro, justamente siempre antes de terminar tu devocional, tu tiempo de lectura, es bueno preguntarle a Dios, ¿no? O sea, ¿cómo puedo poner en práctica esto que leí hoy? O sea, ¿cómo puedo...? Porque no solamente se trata de un libro de lectura como una novela o como un cuento, sino es un libro que tú tienes que aplicarlo a tu vida, tiene que haber una transformación. Entonces, se recomienda, ¿no?, que se pueda pedir a Dios, al Espíritu Santo, que nos dé las herramientas de cómo podemos utilizar la parte que hemos leído en su palabra el día del devocional. Es recomendable empezar por los libros del Evangelio, justamente empezando por Juan, donde habla la divinidad de Jesús. Michu. Entonces, es recomendable empezar por Juan, por Marcos, Mateo,
Sí, ¿O cómo recomendarías muchos tú? teólogos recomiendan empezar por los evangelios, justamente como dijiste, por el evangelio de Juan, Marcos, donde nos habla la vida de Jesús. Ya para concluir este tiempo, animarles a que perseveren en la lectura de la palabra de Dios de a poco, entrenando todos los días, ejercitándonos todos los días, siendo constantes, perseverantes. No significa que tenemos una carrera que correr y el que llega más rápido, el que lee más rápido, no, sino que es una carrera de constancia, de perseverancia, para que podamos resistir el día malo, como la palabra mismo lo dice. Entonces les animamos a que, si ustedes no han empezado a leer la Biblia o si se les hace difícil, empezar con estos pequeños pasos que son, como les dijimos, 5 minutos de lectura, 5 minutos de meditación y 5 minutos de oración. Entonces les animamos, queremos que este tiempo nosotros también como cristianas seguir leyendo la palabra de Dios, escudriñando y poder seguir compartiendo el evangelio. Claro, y qué bonito es empezar siempre agradeciéndole al Señor. Bueno, un ejemplo nada más cortito, amiga, es cuando yo, por ejemplo, me levanto en la mañana, es primero la oración, la lectura y hacer ejercicio. Y después es como que todo fluye, hacer ejercicio, los niños, la casa, el trabajo, todo. Entonces, pero si ponemos en primer lugar a Dios, ya es constante y el amor va creciendo, va creciendo, va creciendo, y es como que quieres saber más de la palabra de Dios. Y Dios mismo te va revelando, te va abriendo, como dice, abriendo tus ojos espirituales, porque muchas veces nosotros hemos leído, pero después cuando volvemos a leer dices, esto de aquí yo no lo había notado, y ya tienes como que otra perspectiva, y el Espíritu Santo te va abriendo los ojos del entendimiento, y tú vas conociendo la palabra de Dios. Un pastor decía que la palabra de Dios es como un mar, como un océano. Es para que los niños puedan entrar, jugar, pero también es tan profunda que una persona experta puede entrar hasta las profundidades del mar. Entonces la Biblia es increíble, es un libro que nos capacita, nos transforma, nos moldea, y tenemos que seguir adelante. Seguir desarrollando esta disciplina espiritual. Sí, ponernos todos los días, si nuestra carne no quiere hacerlo, hay días que estás muy emocionado, voy a leer la palabra del Señor hoy, tal, pero mañana ya en miércoles ya pasaron tantas cosas, ya es como que ya no quiero hacerlo, pero no, tengo que hacerlo. Es así como que estás en un tiempo de crisis, pero no, la palabra del Señor me va a fortalecer. Entonces, obligarte a hacerlo va a formar la disciplina constante. Es como que a algunas personas no nos gusta madrugar, pero tengo que madrugar por estas actividades. Asimismo, tengo que hacerlo, obligarme a hacer las cosas. Sí, y algo también que yo aprendí es que, bueno, yo hace años, ¿te acuerdas? Trabajé en la escuelita, en la Santa Marianita, y ahí la hora de entrada era a las 7 y ya teníamos que estar allá. Entonces yo de aquí me tenía que levantar creo que a las 5 para alistarme todo y salir. Porque está un poco lejos. Porque está lejos, Entonces yo decía, o sea, yo me ponía a meditar y como dice la palabra de Dios, si me buscaren como al oro y a la plata. Y yo decía, para ir a trabajar, a un trabajo secular, tú haces de ese esfuerzo, o sea, pero a la final lo haces porque necesitas del dinero, entonces estás trabajando por un tesoro material, se puede decir. Y yo decía, hago ese esfuerzo por ir a trabajar, levantarme, o sea, ahí quieras o no te tienes que levantar porque ya es tu obligación, te toca ir. Entonces, y yo decía, ¿cuánto más para meditar en la palabra de Dios, para la lectura? O sea, dice, si me buscaras como al oro y a la plata. Entonces, tener eso, ¿no? Que nosotros estamos dispuestos a hacer esfuerzos por cosas materiales, pero muchas veces decimos, ay, no, es que qué pereza levantarme a orar o leer la Biblia, no, qué pereza. Entonces, busquémosle al Señor, busquémosle de corazón, démosle el tiempo que quizás nos cuesta, démosle al Señor. Y también otro tip, otro consejo que yo les puedo dar es escuchar la Biblia en audio. Quizás hay muchas personas que por la edad de pronto ya no pueden ver bien o se les dificulta, o cuando están leyendo la palabra se les dificulta, pero hoy en día hay tanta facilidad tecnológica que tú puedes poner el libro de Génesis en audio y dramatizado, o sea, y te da hasta dramatizado y tú puedes pasar escuchando todo el día la palabra del Señor. Y es así, yo también como he aprendido mucho sobre la palabra del Señor mientras de pronto estoy lavando, cocinando, haciendo las tareas del hogar. Pongo la palabra de Dios y es un alimento que te va edificando, o sea, tú vas escuchando la palabra del Señor y Dios te va hablando, incluso a través de ese medio de
audiblemente, no se puede decir. Ajá, entonces eso, queridos amigos, de pronto si ustedes no tienen todavía el hábito de la lectura y se les dificulta mucho, pueden también empezar escuchando la Biblia en audio y haciendo esto de los 5 minutos, que yo creo que 5 minutos es muy poco tiempo. Sí, es poco tiempo y se va rápido. Si coges su teléfono y empiezas a mirar videos de TikTok, ya pasaron 2 horas. ¿Y qué dicen esas 2 horas? Entonces 5 minutos no es nada. Muy bonito saber que Dios está ahí para nosotros y siempre nos está hablando a través de su palabra y siempre nos está mostrando cosas que necesitamos entender y aprender. Esperamos que les haya gustado este tema. Esperamos poder seguir profundizando más en las disciplinas espirituales, hablar de cada una de ellas, cómo aplicarlas en nuestra vida, darles tips prácticos en los que podamos utilizarlos y esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Somos Kairos, un canal cristiano donde hablamos la palabra del Señor y lo que no sabemos juntos podemos aprender. Que Dios les bendiga. ¡Bendiciones!